va a presentar y luego vamos con el plano internacional. Bien, está en línea de teléfonos entonces con nosotros el fiscal general del Departamento Judicial de Bahía Blanca y docente de la Universidad Nacional del Sur en la materia de Penal 2, en otras universidades, Penal Parte Especial. Está en línea de teléfonos con nosotros Juan Pablo Fernández. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, un gusto poder hablar con usted. Además, todo mi respeto, ha sido docente mío y le agradezco todas las enseñanzas. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Quería preguntarle primero, ¿desde cuándo es fiscal general y quién lo nombró? Y además, ¿cómo fue nombrado? Y además, ¿en qué estado está su nombramiento a la Cámara de Apelaciones? Que creo ya hace un año y medio que iba a estar que había sido nombrado y que iba a estar asumiendo junto a de Amper y a alguien más que también era de Bahía Blanca, pero bueno, como por lo que veo sigue usted en el cargo de fiscal general. Sí, bueno, yo estoy desde el año 2003, desde octubre del 2003. El cargo de fiscal general es un cargo de magistrado de la provincia de Buenos Aires, de la misma forma que los jueces, que los fiscales de instrucción y de juicio y los defensores oficiales. Son cargos que se eligen luego de un concurso a través del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, en el cual se forma una terna y a partir de esa situación el Poder Ejecutivo, en este caso en la provincia de Buenos Aires, el gobernador toma de una terna uno de esos candidatos y envía el pliego al Senado. Luego, si el Senado está conforme y le presta acuerdo, el funcionario designado. En mi caso particular esto ocurrió en el año 2003, como el caso de fiscal general, y como en su momento fui el único que aprobó el examen de Bahía Blanca, fui la persona directamente propuesta por el entonces gobernador y se me prestó el acuerdo del Senado. Y estoy desde esa fecha hasta la actualidad. Y para el cargo de juez en la Cámara de Apelaciones. Bueno, eso en la Cámara, yo he concursado para el juez, para el cargo del Tribunal Oral en lo criminal del Fuero Federal. Pero bueno, ahí han elegido recientemente a otros candidatos, así que bueno, yo ya desde ese punto de vista ya no puedo más nada, no tengo más nada para decir. Hay que esperar esa situación a ver que la defina el poder político que corresponde. Yo en su momento ya han enviado, el Poder Ejecutivo ha enviado 3 pliegos en los cuales yo no estoy, así que yo continuaré acá en mi función. Bien. Quería preguntarle, en esta situación tan atípica, inédita, que no ha escapado a nadie, que estamos hablando de la pandemia, quería preguntarle básicamente desde marzo del año pasado hasta ahora, ¿cómo ha sido la evolución del delito? ¿Qué otras circunstancias nuevas se han dado que no se venían dando hasta ese momento? Fundamentalmente, bueno, en cuestiones de encierro, me imagino que esto habrá puesto sobre la mesa nuevas situaciones que quizás hasta aquel momento no habrían sido contempladas. Bueno, la provincia de Buenos Aires, o el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires tiene el 95% de las causas por delitos, ¿no? El Poder Judicial y las fiscalías tienen la gran parte, la gran masa de delitos, porque tienen los delitos comunes, ¿no? El Fuero Federal es un fuero de excepciones donde van determinadas causas. Obviamente con el inicio del aislamiento, producto de esta situación de pandemia, a partir de marzo, de fines de marzo, hubo una baja importantísima en materia de causas por delitos. Aproximadamente rondó entre un 30 y un 35%, no tengo acá en estos momentos los datos estadísticos, pero fue esto bastante generalizado en toda la provincia porque lo hemos charlado en el Consejo de Fiscales Generales, con los distintos fiscales generales de los distintos departamentos judiciales de la provincia. Y esto ha sido, en líneas generales, una constante en toda la provincia, ¿no? Y obviamente lo que ha motivado esto ha sido el fuerte aislamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Luego, con el correr de los meses,
y al flexibilizarse este aislamiento, pues, ha habido una recuperación de la cantidad de delitos. Podemos decir que en estos momentos estamos en una meseta, ¿no?, en la cual es un índice que está volviendo a los índices anteriores, o podemos decirlo pre-pandemia, no hay pre-aislamiento. Hay otros delitos en donde hay algunos tipos de delitos en donde la baja no fue tan significativa, ¿no?, sino que ha tenido una constante más allá de la situación de aislamiento, como son en los delitos de violencia familiar y los delitos de violencia de género. En ese caso, la actividad, podemos decir que se mantuvo con cierta estabilidad más allá de las disposiciones de aislamiento, porque precisamente se trata de un delito que se comete generalmente en el plano familiar, ¿no?, en el plano de las relaciones interpersonales dentro del núcleo de la familia básica o la familia asociada, con lo cual es una situación en donde el aislamiento no produjo efectos fuertes en materia estadística como lo produjo respecto al resto de los delitos. Y perdón, ¿los delitos contra la integridad sexual? Sí, ahí tenemos a ver, la mayoría de los delitos contra la integridad sexual hay de violencia de género, y muchos son producto de relaciones intrafamiliares, ¿no? La baja no ha sido significativa. Yo me estaba refiriendo a ambos delitos. Nosotros tenemos UFIs que están especializadas en Bahía Blanca en delitos contra la integridad sexual y violencia de género, ¿no? Por eso yo lo trato en conjunto, tratamos en conjunto esa misma problemática, ¿no? Y ahí la baja no ha sido significativa. Bien. Buen día, fiscal. Mauro Senesi le habla. Le hago una consulta. ¿Cuál es la tasa de homicidio en Bahía Blanca y a diferencia del conurbano? ¿Qué números se puede lo hablábamos el otro día con Héctor Gay. Da la impresión, sin números en la mano, que no son altas. Bueno, la diferencia con el conurbano es muchísima, ¿no? Pero por suerte, más allá de los delitos, de los homicidios que tenemos en nuestro departamento judicial, estamos a una gran distancia de ser el conurbano, gracias a Dios, ¿no? De todas formas, eso no nos convence y no nos satisface. Seguimos trabajando para poder dar mejores respuestas, ¿no? Pero, a ver, comparativamente hablando, desde ese punto de vista, podemos decir que estamos muy bien, más allá de que esta situación a la persona y a las familias que han sido víctimas de hechos de este tipo no... Sí, es el 100%. No lo satisfaga, porque el que es víctima ha entrado dentro de las estadísticas por completo, ¿no? Para analizar los homicidios o el índice estadístico o el índice de nivel de homicidios, no se puede hacer en un solo mes, ¿no? Sino que hay que comparar año tras año y ver la evolución de los distintos años, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces hay meses en los que se producen 3 o 4 hechos y otros meses en los que no se produce ninguno, ¿no? Por ejemplo, en este mes, en lo que llevamos del mes de enero, hemos tenido 3 homicidios, ¿no? Pero en otros meses no hemos tenido ninguno. Así que, bueno, pero en líneas generales, en materia de homicidios consumados, tenemos alrededor de 20 homicidios al año aproximadamente en promedio. Bien. Y afortunadamente la mayoría de ellos esclarecidos, por supuesto. Bien, estamos hablando, para mí, con la persona más importante en cuanto en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, en cuanto al diseño de la política criminal y a cómo se combate. Yo quería preguntarle cuál es su relación en este caso sería con el Ejecutivo Municipal, o podría ser con todos los ejecutivos municipales que abarcan el Departamento Judicial de Bahía Blanca, porque uno podría inferir que por concepto el Ejecutivo Municipal debería prevenir y el Ministerio Público Fiscal llega tarde sobre la comisión del delito. Me gustaría saber si trabajan en conjunto, qué rol tiene la Fiscalía sobre la actividad policial también, si nos puede comentar un poco eso.
Bueno, hay que distinguir dos situaciones, ¿no? Uno es la prevención predelictual y la prevención que se hace postdelictual, ¿no? Porque, a ver, una investigación de un delito eficiente, donde se descubra el autor y se lo sanciona, también previene delitos para futuros. De eso se trata la pena, ¿no? ¿Por qué penamos? Esto entronca con la explicación de por qué se pena. Se pena para que no se cometan nuevos delitos como modo de prevención, ¿no? Porque la pena muestra que el sistema funciona y de esa forma se reafirma la confianza en las normas por parte de la sociedad. Esto es lo que se conoce como prevención general positiva. Entonces, existen, para distinguirlo, de dos tipos de prevención. Otra es la prevención y el mantenimiento del orden que realiza la fuerza policial, ¿no? Eso depende del Poder Ejecutivo. Nosotros, o el Ministerio Público Fiscal, intervienen, los fiscales intervienen frente a un delito consumado, a partir de ese delito que se produjo en una situación histórica y circunstanciada determinada. La Fiscalía comienza a trabajar para determinar y reconstruir históricamente qué es lo que ha ocurrido en un hecho en particular, y deslindar las responsabilidades que pudieran llegar a ser y eventualmente llevar a juicio una causa y ejercer la pretensión punitiva si es que lo considera correspondiente. Por otro lado, la fuerza policial se encarga del mantenimiento del orden y actúa preventivamente, es decir, antes, en el sentido de antes de que el delito se cometa. Pero por supuesto que entre una actividad y la otra existen vínculos, existen conexiones, ¿no? Nosotros, y yendo a la pregunta que nos relaciona con los intendentes de los distintos partidos de este departamento judicial, tenemos un contacto fluido, tenemos convenios de colaboración institucional, estamos firmando entre la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y los distintos municipios, como Bahía Blanca ya se han firmado, también con González Chávez, con Coronel Suárez, y estamos proyectando otros convenios con todos los intendentes municipales del departamento judicial, convenios que son un marco de colaboración institucional que tiene que ver con la capacitación policial, que tiene que ver con intercambio de información, con aportes tecnológicos que pueden llegar a hacer los intendentes a través de los centros de monitoreo por videocámaras que han adquirido y que tienen bajo la órbita de actuación los distintos municipios. Nosotros con el municipio de Bahía Blanca y con todos los municipios tenemos un contrato fluido de colaboración institucional que es muy positivo para las investigaciones, para nuestra función, y que bueno, y que por supuesto que en la medida que estas actividades vayan dando sus frutos, redunda en mejores niveles de seguridad para la población, ¿no? Pero uno mantiene contactos fluidos desde un punto de vista institucional entre el Ministerio Público Fiscal, los municipios, como con los distintos estamentos del gobierno, del Estado, en sus distintos niveles, de un modo permanente, porque las actividades, si bien son distintas, hay puntos de contacto en donde necesitamos ponernos de acuerdo para complementarnos, porque en definitiva el Estado, más allá de sus distintos roles y de sus distintos niveles, tiene una función social que cumplir, ¿no? Y en eso, y en esas funciones que tiene cada organización estatal, bueno, hay puntos de contacto, ¿no? De modo tal que siempre, además como vecinos de la ciudad y vecinos de este departamento judicial, la información fluye desde los distintos niveles, municipal al Ministerio Público Fiscal, y tratamos de ver a ver de qué forma podemos prestar un mejor servicio, no siempre en beneficio de la comunidad. Así que el trato es continuo, hay convenios de colaboración institucional que estamos formalizando, que algunos ya lo hemos formalizado y que lo venimos implementando desde hace muchos años también, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Buen día, fiscal Joaquín Moral, lo saluda. Le quería consultar acerca de la actividad judicial en lo que está haciendo la pandemia, si hubo una baja en lo que es la actividad judicial. Buen día, Joaquín. Sí, a ver, baja no, a ver, la pandemia y las medidas de aislamiento y las restricciones
nos obligó a trabajar de un modo distinto, ¿no? Nosotros somos un servicio público que no puede frenar, no puede cerrar para una mejor oportunidad. A ver, los delitos en mayor o menor medida se siguen produciendo y el Ministerio Público Fiscal tiene que dar una respuesta a todos esos delitos que se denuncian. Hemos tratado de utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, que a través de las redes sociales, a través de internet, para facilitar la canalización de información, la formalización de determinadas denuncias. Hemos puesto a disposición del público una serie de herramientas por las cuales pueden denunciar sin la formalidad de tener que venir y firmar un papel. Y por supuesto hemos tenido que trabajar de un modo distinto, utilizando todas estas herramientas para mantener el sistema en funcionamiento, porque no nos podemos quedar sin justicia, y por supuesto menos sin justicia penal, que es una intervención en hechos tan graves que tanto daño social causan, ¿no? Cuando hablamos de un homicidio, cuando hablamos de una violación, cuando hablamos de robo con armas, de estradera, bueno, todo eso genera una gran frustración, una gran injerencia a distintos grupos de personas. Por un lado, y a quienes nosotros representamos primordialmente, que son las víctimas de la sociedad, pero también cuando se disponen determinadas medidas cautelares, se dispone la prisión preventiva de un sujeto que esté imputado de un delito, también genera toda una alteración en el núcleo familiar del imputado, ¿no? Y esto también hay que trabajarlo con profesionalismo, con seriedad, de modo tal que la actuación del Ministerio Público, más allá de la situación de pandemia, más allá de las medidas de aislamiento y de distanciamiento, no cesó en ningún momento, ¿no? Y siempre tuvimos que no fue fácil, por supuesto, readecuarnos para mantener funcionando el sistema, en algunos casos y como excepción de modo presencial, y en otros casos a través de herramientas como el teletrabajo, a través de herramientas como las redes sociales, a través de herramientas como los distintos sistemas de videoconferencia, tomando declaraciones a testigos e imputados a través de aplicaciones como WhatsApp, ¿no? Como Microsoft Teams u otras tantas aplicaciones que hay, para poder, en definitiva, continuar brindando el servicio que no puede dejar de brindarse, ¿no? Que es el Estado presente dando una respuesta a situaciones que debe darse y que no admiten dilaciones. Fiscal, yo le tengo una pregunta para hacer, pero lo comprometo si nos puede aguardar al informativo y seguimos después debatiendo unas preguntas. Yo particularmente recién usted mencionaba sobre que representaban a las víctimas y quería consultarle sobre la ley de víctimas, y aquí un debate que nos había comentado Carlos Reyes, que es estudiante de Derecho, y nos instruyó un poquito a nosotros de cómo ha cambiado la óptica del delito desde una óptica no solamente criminal o un conflicto legal, sino también desde verlo como un conflicto social. ¿Podría aguardarnos 5 minutitos y nos puedes aclarar esta ley? Bueno, ¿cómo no? Bueno, muy amable, fiscal. Bien, nosotros vamos al informativo y ya regresamos. Desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, AM 1080, LU3. Acompañándote en cada lugar. AM 1080, LU3. Micronoticias AM 1080. Bahía Blanca, la temperatura nos indica 29 grados. El doctor Alejandro Curino exhortó a la población en general a no tener miedo a la vacuna contra el COVID-19 y a inocularse. Puntualizó que hay una campaña en algunos medios de la idea de transmitir miedo a la inmunización de las dosis.
Curino destacó que la Sputnik 5 fue aprobada por los especialistas del ANMAT, que se enfocan en estudiar todos los detalles que ofrece a los pacientes que se la apliquen. Puntualizó que cualquier vacuna que esté aprobada por un organismo de control competente son igual de eficaces y de segura que cualquiera de las vacunas que están en el mercado, tal cual sucede con la de la gripe común. Entre el jueves y viernes de la próxima semana se desarrollará el juicio oral por el asesinato de Mario Alexis Díaz, perpetrado hace 2 años y medio en la zona de boliches de esta ciudad, hecho por el que está detenido Luis Moncada Coronel. El debate estará a cargo del Tribunal en lo Criminal número 2 y la acusación será sostenida por el fiscal de homicidio Jorge Viego. El presidente Alberto Fernández ratificó su apoyo al cuestionado defensor de los derechos humanos, el gobernador de Formosa, Gildo Infran, pese a las presiones de la oposición y de organismos internacionales que alertaron por la violación de los derechos en los centros de aislamiento dispuestos en dicha provincia. Fernández descartó la intervención federal en Formosa. Por otro lado, Fernández dialogará hoy vía Zoom con el canciller alemana Angela Merkel, buscando que los países más influyentes de Europa avalen a la Argentina en su negociación con el Fondo Monetario Internacional, un plan de facilidades extendidas que no implique un modelo de ajuste económico. Durante el último fin de semana, más de 2.4 millones de personas se movilizaron por todo el país en el marco de las vacaciones de verano. Las provincias totalizaron una mayor afluencia de visitantes fueron Buenos Aires, Córdoba y Río Negro, de acuerdo al relevamiento del Ministerio de Turismo. Francia, ante la aparición de la nueva cepa más contagiosa detectada en el Reino Unido, aumenta las expectativas de una cuarentena mucho más estricta en todo el país galo. En tanto, superó los 3 millones de decesos como consecuencia del virus desde el inicio de la pandemia. En la ciudad, la temperatura 28 grados 8 décimas, la humedad del 42%, el viento del sector sudeste a 7 kilómetros, la presión 1007,3 hectopascales. Informó la División Noticias de LU3 AM 1080. LU3 AM 1080, la radio del sur. La Madrid 116, primer piso, 452-0382 y 452-9631. Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. La información está en Miradas de Radio. Bien, 11:34 de la mañana, volvemos con más Mirada de Radio. ¿Con quién estamos en línea? Seguimos con el fiscal Fernández, a quien agradecemos el tiempo y le pedimos disculpas, pero la tanda informativa es obligatoria, no podemos ser flexibles, pero estaba muy buena la entrevista, la nota que tuvimos hoy, y quedaba la pregunta abierta sobre la ley de víctimas que había sido recientemente promulgada. ¿Qué cambia esto en la óptica de llevar adelante un juicio por un delito? No sé si me expreso bien, perdóneme porque no soy capacitado jurídicamente, estoy aprendiendo mucho con Carlos Reyes, pero entiendo que hay una diferencia. Se pondera el rol de la víctima exactamente en el proceso penal. No sé si podría usted sernos más claro y llevarnos al llano a quien no tenemos conocimientos jurídicos, por favor. No, bueno, se le asigna, sí, básicamente se le asigna una serie de derechos que en algunos casos ya estaban y otros se refuerzan a través de las notificaciones, fundamentalmente el derecho a ser escuchada, ¿no? En donde muchas veces el proceso penal era una apelación entre dos partes, el Estado por un lado y el imputado por el otro, su defensor, ¿no? En donde un juez dirimía, ¿no?, la contienda entre esas dos partes. La legislación ahora le otorga una mayor, si bien le otorgaba determinados derechos a la víctima, Constitución particular americana, la Código Civil, lo que implicaba entre esos derechos a estar informada, tener acceso a la causa. Lo cierto que estas legislaciones recientes le otorgan mayores derechos, ¿no? Como por ejemplo, hacer escuchada frente a cualquier medida que se tome en torno a la situación, por ejemplo, del imputado, ¿no? Una de las cuestiones que durante la pandemia se discutió mucho
era la intervención de la víctima en los incidentes de libertad condicional, los incidentes de arresto domiciliario, en todas aquellas medidas que tenían por fin que, por ejemplo, el imputado o el condenado estuviese con detención preventiva o cumpliendo una condena en su domicilio particular, ¿no? En todas esas incidencias, la víctima no tenía un derecho subjetivo a ser escuchada, ¿no? Bueno, a partir de esta legislación, el juez, antes de tomar una medida en un sentido, en el que sea, debe escuchar a la víctima, ¿no? Esto, si bien estaba en una legislación nacional con anterioridad a esta situación de pandemia, lo cierto es que se discutía también si esa legislación nacional era aplicable o no a los casos de jurisdicción provincial. Bueno, lo cierto es que ahora con la legislación provincial, que también consagra una serie de esas mismas serie de derechos que contemplaba la legislación nacional, bueno, ya no queda duda al respecto, no más allá de que nosotros sosteníamos, siempre sostuvimos que aquellos derechos también los tenían con la legislación nacional. Pero bueno, tiene, en definitiva, todas estas reformas legislativas tienen este fin de otorgar una mayor participación, de un mayor respeto, de una mayor información y ser escuchada, ¿no?, a la víctima antes de tomar decisiones que tengan que ver no solo con el resultado de la causa, sino también con la situación del propio imputado. Le hago una consulta, ya por mi parte voy a ir cerrando. Quería preguntarle, el año pasado Bahía Blanca fue noticia nacional por un juez de ejecución que, bueno, se decía que tendía a alargar a algunos violadores. Quería preguntarle cuál es el rol del Ministerio Público Fiscal en el control de las condenas, porque, bueno, cuando un juez de ejecución tiene que tomar alguna decisión, le hace el traslado al Ministerio Público Fiscal, y quería preguntarle, en función de eso, ¿cuál es el rol de ustedes? ¿Qué decisiones toman? ¿Cuáles son las políticas que adoptan? Bueno, el Ministerio Público en todos esos casos dictaminó, ¿no? El juez, antes de tomar una decisión, si bien no escuchaba a la víctima, sí escuchaba al Ministerio Público Fiscal, ¿no? Porque eso sí estaba en la ley. Nosotros, por supuesto, que representábamos a la sociedad y a la víctima también, más allá de nuestro criterio objetivo, que debemos tener conforme a la ley, y en muchos de esos casos, o en la mayoría de esos casos, nos hemos supuesto, ¿no? Porque entendimos que no estaban dadas las condiciones legales para acceder a esos determinados beneficios, como el arresto domiciliario, la prisión domiciliaria, que se pedían en esas causas. En algunos casos, directamente el juez de ejecución ha hecho lugar a lo que nosotros planteábamos, no acordando determinados beneficios. En otros casos, en los que los acordó, recurrimos ante la Cámara y hemos obtenido resultados favorables ante la Cámara Penal. De modo tal que, bueno, así funciona el sistema, ¿no? Cuando se toman por parte de los jueces determinadas decisiones que creemos que no corresponden, el modo de revertir esas decisiones es operando, es decir, articulando los recursos que la propia legislación establece para corregir una situación que creemos, de nuestro punto de vista, no ha sido correcta. Y bueno, en muchos de estos casos hemos sido acompañados también por la Cámara Penal de Bahía Blanca, y se han revocado aquellas medidas que considerábamos que eran injustas, que no correspondían, ¿no? Que otorgaban determinados derechos que la ley no establecía de esa forma, o establecía determinadas condiciones que veíamos que no ocurrían en el caso en particular. Pero bueno, así funciona el sistema, ¿no? Hay una parte que solicita, otra parte que se opone a esa pretensión, y los jueces en definitiva resuelven en base a su entender del derecho, y cuando la resolución que se dispone no es la que se espera, bueno, están los recursos también para revertir esa situación, y así funciona el sistema en una democracia. Bien, fiscal, para cerrar, le queríamos consultar dónde una persona puede efectuar una denuncia y cómo hacerlo. Bueno, las denuncias pueden efectuarse de modo personal o pueden efectuarse
sea en la policía, ya sea en la fiscalía. Nosotros tenemos una oficina de recepción de denuncias en Moreno 25, también pueden hacerlo por la página web del Ministerio de Seguridad. También se pueden comunicar con los teléfonos que en su momento hemos dado a publicidad a través de nuestras redes sociales, de la Fiscalía General, para facilitarle a la gente que pueda denunciar de la forma más simple, más ágil, ¿no? Y respetando esta situación de distanciamiento y aislamiento en su momento. Así que hay distintos mecanismos, distintos medios por los cuales una persona que toma conocimiento de un delito, sea víctima o no, puede denunciarse telefónicamente a través de la aplicación del Ministerio de Seguridad, concurriendo a las comisarías, concurriendo a las mesas de entrada a la oficina de denuncia de la Fiscalía General, que es el Moreno 25. En fin, hay distintos medios por los cuales se pueden canalizar una denuncia y automáticamente el Ministerio Público Fiscal se pone a trabajar en torno a esas denuncias. Bien, fiscal, le agradecemos la comunicación y por su tiempo. No, por favor, a ustedes. Bien, ahí pasaba el fiscal Fernández, que nos aclaró varias aristas. No sé si quieren comentar algo. Sí, yo, ustedes. Antes que hables, Charlie, ¿qué 2 notas pudimos hacer hoy? Lo que aprendí hoy, muy lindas, con Curino, y esta última que si bien tenías tus dudas de sacarlo, pero la verdad que felicitaciones y te agradezco la oportunidad de poder entrevistar a estos 2 personajes, así que Charlie, la verdad que 2 notas muy buenas. Muchas gracias, realmente me conmueve. No, en serio lo digo, en serio, no pensábamos que yo al menos no. Te agradezco tus palabras, estoy muy sensible, hace 4 días que no me baño en mi casa. Le pusieron una botella de agua cerca y está lagrimeando. Muchas gracias. No, de nada, es el Día del Niño para tiene una función muy específica y difícil preguntar a ciertos niveles. Sí, claro, pero no es un cargo que se vota, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en función de eso es difícil. Está muy limitada preguntar. Su respuesta también. Para mí es uno de los hombres, suena feo decirlo en Argentina, pero más poderosos por lo menos del Departamento Judicial de Bahía Blanca, pero un poder bien entendido, ¿no? Sí, de capacidades de poder realizar algo. De despliegue, de calle, de conocer cada rincón de Bahía Blanca, incluso te diría más que el intendente. No hablo de poder político. ¿Te quedaste con ganas de poder económico? De realizar alguna pregunta más? ¿Te quedaste con algunas ganas? No queríamos robarle el tiempo tampoco, claro, demasiado, sí, y ser abusivos, demasiado, que tuvimos una tanda ahí en el medio y que amablemente nos esperó. Sí, a ver, la pregunta por mi parte era obvia cuando le pregunté cuál es el rol del Ministerio Público Fiscal en el cumplimiento de las condenas, porque, bueno, cuando una persona es condenada, sí, o el juez de ejecución, que es el que controla la condena, cuando tiene que decidirse otorgar ciertos beneficios, bueno, tiene que dar traslado al Ministerio Público Fiscal, que naturalmente se va a oponer. Yo no lo veo en ese sentido muy objetivo, diciendo, bueno, sí, está en condiciones que se otorgue. Para mí se opone siempre, pero por una cuestión hasta política. Porque dijo que su rol es representar a la víctima y generalmente, sí, ya cuando lo dijo 2 o 3 veces esa frase se entiende cuál es el posicionamiento. Pero la representación a la víctima era más, para mí, simbólica. Ahora con esta sanción de la ley, la pregunta que vos le hiciste, y tiene que ser más, sí, más concreta, sí. Sí, en este caso va a decir el fiscal que no, que sí representamos a la víctima, los derechos de la víctima. Y yo creo que siguen viendo al delito como un conflicto con la ley y no como un conflicto social. En este caso, al ponderar el rol de la víctima en un proceso penal, y están obligados por ley ahora sí a escucharla, a darle traslado en caso de alguna decisión judicial que pueda ir en perjuicio de su interés, a concederle un abogado gratuitamente, como se lo hace con el delincuente, a la persona acusada. Ahora por ley sí, esto efectivamente es así. En mi caso personal sí, agradezco realmente el tiempo dado, porque es un actor muy importante en la seguridad del Departamento Judicial de Bahía Blanca y pudo conversar con nosotros, así que por mi parte estoy contento y muchas gracias por tus palabras también. Bien, antes de mandar la tanda también quería comentar un poco de la entrevista. Me pareció, a mi entender, que es muy claro, baja al llano muchos temas que son complejos. Sí. Bueno, justamente tienen mucho trato con la víctima.
¿sí? Es la víctima de un robo, de una violación, puede ser, el familiar de alguien que sufrió un homicidio, o de alguien que sufrió una tentativa de homicidio. Naturalmente estas personas van a ir con el fiscal, porque es quien tiene que hacer justicia, o quien tiene que demandar justicia frente al juez, ya sea en lo correccional o en lo criminal. Y sí, tiene que tener tacto con la gente. Por eso hablo del poder, de un poder fáctico y bien entendido, en el sentido de recorrer todos los rincones de la ciudad, ¿sí? De tener un buen trato con la policía también, para que pueda ser, en este ida y vuelta, pueda ser efectivo y pueda ser concreto y pueda ser, me sale decir honesto, no sé si honesto, pero sí que sea eficiente, ¿no? Que la prueba, claro, que aporte la policía sea la que realmente pide el Ministerio Público Fiscal, que sea efectivo. Con una pregunta, a ver si es pertinente para una persona como él. La ley, el juicio por jurado, ¿tiene relación con los fiscales? Sí, muchísimas. Si querés después te comento. Dale. Pero sí, mucha. El juicio por jurado desnudó la falencia de los fiscales a la hora de litigar. Porque vos contabas, salieron muchos absueltos. Y sí, vos fíjate, el juicio por jurado lo que hizo fue correr el arco, ¿no? Pateaban siempre para allá, les salía perfectos, pateaban, y de repente le corría el arco para allá, y estaban acostumbrados a patear para el otro lado. Entonces tuvieron que perfeccionarse y ampliar el abanico de posibilidades, y bueno, eso desnudó las falencias, por lo menos en un primer plazo. Yo me compré un libro muy bueno de un defensor que le hablaba de los defensores oficiales, justamente criticaba el rol de los fiscales, que no estaban preparados para litigar cuando hay que convencer no ya a un juez técnico, sino a 12 personas, sino a 12 personas. Y otra vez, como vos decías, de bajar al llano, no con los periodistas solamente, sino bajar al llano con el jurado, con estas 12 personas que son legos y que de repente están ahí por una convocatoria y tienen que administrar justicia a personas comunes y corrientes que caminan por la calle como cualquiera. ¿Sabés cómo se eligen a los jurados? Hay un padrón electoral que es el mismo. ¿Lo contás después sí, como no, encantado. Porque es algo que siempre me atrajo, porque tengo entendido que hay una selección después en pleno, antes de iniciar, el defensor tiene, el abogado tiene que... Esa parte quiero que me... Bueno, porque sé que hay mucho de psicología ahí que hay que investigar. Es muy interesante, sí. Y aparte está bueno porque cualquier oyente puede ser convocado hasta los 70 años. Mira. Bien, nosotros nos vamos a una pequeña tanda y ya regresamos con los últimos minutos de Mirada de Radio. Transmite LU3